En Guatemala, la idea de crear un museo ferroviario nació cuando la actividad ferroviaria comenzó a decaer. Un grupo de apasionados por los ferrocarriles se unió con el propósito de preservar equipos y una estación que representara la revolución industrial del siglo XIX. En 1991 surgió la intención de vender la locomotora a vapor a una chatarrería a Estados Unidos. Esta situación llevó a la creación urgente de la Asociación de Amigos de Ferrocarril, cuyo objetivo era impedir esta venta. Aunque el gobierno inicialmente pareció no prestarle atención, finalmente tomó medidas para evitar la venta de la locomotora. Como resultado de estos esfuerzos, hoy en día la locomotora se encuentra en la exhibición del Museo del Ferrocarril como ejemplo de la protección del patrimonio histórico y de la colaboración activa de la ciudadanía. Ya que sabemos un poco más de la historia de cómo se creó el museo, ahora vamos a explicar un poco más de la historia de qué guarda el museo. Al finales del siglo XIX, Guatemala se sumergió en un proceso de modernización bajo el gobierno de Justo Rufino Barrios. Se consiguió la idea audaz de unir al país a través de una red ferroviaria. Esta misión buscaba no solo fomentar el comercio, sino también fortalecer los lazos de diversas comunidades. Sin embargo, el camino hacia la realización de esta visión estuvo llena de obstáculos. Los ingenieros y trabajadores enfrentaron terrenos escaparados, ríos caudalosos y selvas inexploradas. Cada tramo de riel fue colocado con esfuerzo y dedicación, mientras los constructores superaban desafíos naturales y tecnológicos. Una vez completada, la red ferroviaria de Guatemala fue un faro de prosperidad y un catalizador de desarrollo. Las locomotoras rugían, transportando café, banano u otros productos que impulsaban la economía. Las ciudades crecieron alrededor de las estaciones y las naciones se unió a través de la conectividad. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, la historia tomó un giro diferente. Los estragos del tiempo y cambios del panorama del transporte comenzaron a erosionar la vitalidad del ferrocarril. La competencia del transporte por carretera, con su promesa de flexibilidad y velocidad, realmente desplazó la relevancia del ferrocarril. La falta de inversión en la modernización, el mantenimiento, contribuía a las estaciones antes bulliciosas, contractividad y conexión, sumidas en un profundo silencio. El ruido silencioso de las locomotoras fue reemplazado por la quietud y los rieles que una vez vibraron bajo el peso de los vagones comenzaron a oxidarse lamentablemente. Bajo el implacable abrazo del tiempo, estas vías que una vez habían sido símbolo de progreso y unión, ahora parecían condenadas a convertirse en reliquias olvidadas del pasado, que había perdido su lugar corriente en el presente. Pero el legado del ferrocarril vive en los corazones de aquellos que comprenden y valoran su significado perdurablemente. Las estaciones que alguna vez fueron albergadas en el frenesí de la actividad de ferrocarril ahora se encuentran en una nueva vida como museos vivientes, donde las paredes atesoran historias y los rieles parecen susurrar recuerdos del pasado. En esos espacios de la memoria, el pasado y el presente se entrelazan, creando un vínculo tangible entre generaciones. Los jóvenes, impulsados por la curiosidad, se acercan a las andanzas del ferrocarril con un sentido de admiración a medida que exploran las exposiciones que se encuentran en las historias de las locomotoras y los valientes trabajadores que las manejaban. Los jóvenes se convierten en testigos de la herencia que los rieles han dejado atrás. Estas historias, una vez vivas en las mentes del pasajero y los operadores, se transmiten ahora a través de las narraciones cultivadoras y exposiciones que capturan la esencia del mismo del pasado. El legado del ferrocarril es más que una manera de coleccionar objetos, es una conexión intangible entre épocas que trasciende el tiempo y la distancia. En medio de la travesía de rieles de la historia del ferrocarril de Guatemala, descubrimos cómo los esfuerzos de conservación y la pasión por la historia del ferrocarril transforman lo que una vez fue un sistema de transporte de venta del pasado, ahora en el legado del ferrocarril nutrido del amor y la dedicación de las personas que creen en la importancia. Continúa siendo una inspiración para las generaciones actuales y futuras, recordando que la historia no solo es un registro del pasado, sino un puente hacia el futuro. En estos 5 minutos hemos viajado a través del tiempo, explorando los altibajos del ferrocarril guatemalteco. A medida que los rieles continúan guiando el camino, recordamos que la historia de una metáfora resiliencia de Guatemala y su constante búsqueda es de un futuro mejor.